Les voy a contar la experiencia, más que todo, que yo tuve al elaborar esta ponencia, para plantearles acá mis reflexiones, y que fue de la siguiente manera. Plantear a ustedes la normativa que rige a la educación en nuestro país, pues me parecía no tan pertinente, puesto que son ustedes quienes más conocen y dominan las normas en educación del país. En realidad, la experiencia, o he aprendido a lo largo de mi trasegar en el ejercicio de mi profesión, me ha hecho ver que para abogados, los licenciados y los pedagogos, en realidad ustedes tienen un dominio bastante fuerte de las normas. Entonces quise meramente enunciar las normas, pero desde el punto de vista legal, que rigen a la educación en Colombia. Básicamente son esas dos: Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, y la Ley 115, que ustedes la manejan perfectamente. Luego dije, bueno, hablemos entonces, o consultemos la normativa que rige el currículo en Colombia. Entonces me puse a revisar las normas. Pues uno encuentra estas disposiciones de la Ley 115, que son en términos generales las que regulan el currículo acá. Y entonces me encuentro con una problemática. En realidad me encontré con dos problemáticas. La primera es acerca de la concepción o el concepto de currículo. Me doy cuenta que es un concepto bastante polisémico y también es polémico, ¿de acuerdo? Entonces ahí me empecé a complicar cuando tenía que redactar una ponencia para este foro y venir a hablar con ustedes, y decía, Dios, ¿cómo voy a hacer para hablar respecto de la humanización del currículo y atarlo con las normas que existen? Y más teniendo en cuenta que la problemática respecto de la noción de currículo es bastante compleja. Entonces dije, pues hablemos de lo que tiene la ley y lo que define la ley como currículo. Y entonces nos damos cuenta que el artículo 76 de la Ley 115 tiene 5 componentes fundamentales: criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos. Y ahí se me complicó más la vida. ¿Por qué? Porque ¿a qué hace referencia los criterios? Entonces busqué en la misma ley, y la misma ley hace referencia a criterios, por ejemplo, cuando se habla de educación para los grupos étnicos, de criterios de multiculturalidad, criterios de flexibilidad y una serie de criterios que establece la misma ley, pero tampoco los define. Igualmente hay criterios de evaluación que tampoco los define la ley. Continúo mi examen de la ley y encuentro pues que también corresponden al currículo los planes de estudio. Y entonces ahí sí se define que los planes de estudio son el conjunto de la organización de las áreas obligatorias, y bueno, ustedes manejan muy bien el concepto y ahí lo tienen en el artículo 79. Sigo en mi investigación y encuentro que respecto de programas hace referencia a muchos programas, a programas para aprovechamiento del tiempo libre, a programas de calidad, a programas de ampliación de cobertura. Y de verdad que me rascaba la cabeza y decía, ¿cómo vamos a abordar el tema de la humanización del currículo a partir de esas nociones tan generales, tan genéricas? De metodologías no encontré una definición o una referencia expresa en la Ley 115, pero en la Ley 30 sí hay una referencia, y a la Ley 30 habla de metodologías
para aquellos programas que son presenciales o a distancia, pero pues tuve la experiencia de trabajar con el Ministerio de Educación en el área, en el Viceministerio de Educación Superior, y participé en una discusión de que metodología no era eso. Lo distancia y presencial, eso corresponden a modalidades de educación. Las metodologías pues son otra cosa. Me llené de estrés cuando busqué la palabra procesos en la ley 115. ¿Por qué? Porque toda la educación es un proceso, y ahí se acabó mi tranquilidad durante estos meses que tenía que preparar mi ponencia. Dije, ¿y ahora qué hago para hablar? Sí. Muy bien, gracias. Y entonces, ¿qué? Encontramos que la educación es un proceso, se habla de procesos cognitivos, se habla de procesos de formación. Toda la educación es un proceso. Entonces, con ese concepto bastante amplio, pues encontramos una problemática bastante complicada para abordar este tema de la humanización. Dije, bueno, la temática trata de la humanización del currículo. Empiezo a abordar, a estudiar de qué se trata esto del cuento de la humanización del currículo, y nos damos cuenta que es otra problemática, debido a la existencia de muchos problemas sociopolíticos, de marginamiento, de la opresión, de la violencia, y en materia pedagógica de la estandarización del currículo. ¿De acuerdo? Estas son imágenes. Lo que yo me imaginé era el video de Pink Floyd, el muro de Pink Floyd. Me imaginé, esto es lo que está ocurriendo acá en el país. Una estandarización del currículo, un currículo totalmente deshumanizado. Entonces me hice la siguiente pregunta: ¿debemos esperar una reforma educativa para humanizar el currículo? Entonces ahí me di cuenta, o recordé la experiencia que nosotros tuvimos desde el Ministerio de Educación cuando propusimos una reforma a la educación superior, cuando la intención, nosotros teníamos las mejores intenciones para elaborar una propuesta, pero se desencadenaron una serie de hechos que no estaban previstos y que se volvió todo un problema en la nación. Incluso en el Valle murió un estudiante, desafortunadamente. Ustedes conocen muy bien que a raíz de esos múltiples acontecimientos, pues el ministerio tuvo que retirar la propuesta del Congreso y empezar a trabajar nuevamente desde cero. Entonces, ¿cómo entonces esperar a que haya una reforma educativa para empezar a hablar de currículo? Creo que eso sería bastante complicado porque las discusiones son eternas en materia de educación. Entonces me hice la siguiente pregunta: ¿cómo lograr humanizar el currículo a partir de lo que existe en este momento, teniendo en cuenta esa dispersidad de normas, esas normas tan dispersas y esos conceptos bastante amplios? Y se me ocurrió lo siguiente: se puede empezar a hablar de humanización del currículo a partir de la Constitución política que nos rige. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Vamos a ver 5 puntos esenciales de por qué yo hablo acá, o esa es mi idea, hablar de empezar a hablar de humanización del currículo desde la Constitución. En primer término, para todos es conocido que un sistema educativo se instituye a través de sus leyes. Ese es el marco que regula toda la educación, ¿de acuerdo? Pero esas leyes deben obedecer a una ideología. Eso no lo digo yo, lo venía diciendo Aristóteles 400 años antes de Cristo. Incluso Lenin, para oponerse al régimen existente,
planteó su ideología para la educación. La ideología de él era formar a cada hombre como un soldado y a cada mujer como una madre. Esa era la ideología que tenía Lenin. ¿De acuerdo? 2. Porque la ley 115 de 1994 y la ley 30 de 1992, que regulan la educación en Colombia, son las leyes marco, pues establecen que la educación debe regirse de acuerdo con los principios de nuestra Constitución política. ¿De acuerdo? 3. Sencillamente porque los derechos son como las constituciones quieren que sean. Y para los efectos podemos ver el ejemplo de Venezuela. Nosotros vemos día a día lo que está ocurriendo en el país vecino y nos encontramos que los gobernantes sacan una constitución de este tamaño y dicen: nosotros estamos apegados a la constitución. Y ahí están, en esa constitución que ellos grotescamente sacan una constitución pequeñita, pues ahí están todos los derechos y ahí están cómo son los derechos de cada país. ¿De acuerdo? 4. Porque la Constitución, nuestra Constitución, no se limita a enunciar que las personas tienen un derecho a la educación y que existe un servicio público educativo. La Constitución lo que hace es dotar a la educación de un contenido específico y le otorga un papel preponderante en el Estado. Finalmente, ¿por qué hablar de humanización desde la Constitución? Porque Colombia en 1991 pasó de ser un Estado de derecho a ser un Estado social de derecho. Eso implica tiene bastantes connotaciones. Eso implica una ruptura epistemológica en muchos aspectos, incluso en la educación. Veamos por qué. Un Estado de derecho, en un Estado de derecho, lo más importante que hay es la ley, es decir, la supremacía de la ley. El otro elemento característico de un Estado de derecho es el principio de legalidad, es decir, que no se puede hacer cosas que no estén en la ley y solamente se debe hacer cosas que estén en la ley. ¿De acuerdo? Nada, lo más importante es la ley. Entonces, este Estado de Derecho, en este Estado de Derecho, se decía: el homosexualismo es delito. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. La bigamia es delito. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. ¿De acuerdo? Y se hacía referencia, en ese estado de cosas, a una expresión latina que decía: dura ley, pero es la ley. ¿Qué se podía hacer si así lo decía la ley? ¿De acuerdo? En el 91 entonces Colombia deja ese Estado de derecho y se convierte en un Estado social de derecho. Acá ya no es importante la ley. Lo que es importante en un Estado social de derecho es precisamente el ser humano, y el ser humano es el fin teleológico de todo el Estado. El Estado se debe preocupar por el ser humano, y un ser humano no concebido en un sentido abstracto, ¿de acuerdo?, sino visto de una manera concreta, como un individuo material en el contexto de sus necesidades. ¿De acuerdo? Las connotaciones que han dicho los constitucionalistas de adoptar un modelo de Estado social de derecho son integración entre la sociedad y el Estado. Integración de la sociedad y el Estado. ¿Esto qué quiere decir? En un Estado de derecho, por ejemplo, ustedes veían o conocen lo que ocurrió en la Revolución Francesa, donde el señor Luis XV, un gordito de 15 años, inició a trabajar, o se le encargaron las funciones de ser monarca del Estado francés,
donde a él no le interesaba nada más que jugar con sus barcos, ¿de acuerdo? Y le encargaron esa responsabilidad. Ahí él no se interesaba para nada de mezclarse con la sociedad, ¿de acuerdo? No le interesaba. El Estado estaba por un lado y la sociedad andaba por otro lado. El otro punto característico de un Estado social de derecho es que existe una prevalencia del interés general, la solidaridad y el bien común. En otro Estado, en el Estado de derecho, pues no, lo que importa es el mismo Estado y los gobernantes. Y finalmente, el tránsito de un Estado formal de derecho a un Estado material de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Significa que no basta con que la Constitución prevea derechos en su articulado. El Estado material de derecho quiere decir que el Estado, las políticas del Estado, incluso la actividad misma del Estado, propenda porque los derechos que están ahí previstos se hagan realidad. ¿De acuerdo? Que el Estado emprenda acciones para garantizar esos derechos y para ponerlos en marcha. En el ámbito educativo, ¿qué significa esto de que Colombia es un Estado social de derecho? Pues que no basta con el cumplimiento por parte del educador de la mera labor de instrucción, como lo decía el profesor ayer, y con el desarrollo de un modelo pedagógico restringido que simplemente pretende homogeneizar comportamientos y actitudes ante la vida. No basta entonces que se enseñen los árboles que nos mencionaba o que nos indicaba el profesor Pablo. Eso está muy bien, lo que él está haciendo está conforme con la Constitución, ¿de acuerdo? No basta con eso, no basta con eso. La educación entonces debe propender porque cada uno de los actores del proceso educativo y principalmente los estudiantes se apropien e interioricen los valores fundamentales para la convivencia humana. Eso es lo que quiere nuestra Constitución política. La Constitución nos dice que la educación no es meramente un proceso de impartir conocimientos. La educación es un elemento indispensable para el desarrollo humano. Es un elemento, una herramienta indispensable para garantizar la dignidad humana. Es un elemento indispensable, una herramienta indispensable para lograr la igualdad de oportunidades. Es un elemento indispensable para efectos de lograr el desarrollo de la comunidad. Es un elemento indispensable para la garantía de otros derechos que tiene la persona. ¿De acuerdo? La educación es un elemento indispensable para el desarrollo humano. En consecuencia, nos hemos dado cuenta que la Constitución política de nuestro país nos brinda herramientas para trabajar o para llegar a humanizar ese currículo previsto por la ley. ¿De acuerdo? De hecho, la Corte Constitucional, que es el tribunal más alto de nuestro país, por encima de ella no existe ningún otro, porque ella se encarga de garantizar la efectividad de esos derechos y el cumplimiento de esa Constitución, ya está trabajando porque se humanice la educación. Y lo vamos a ver más adelante con una serie de pronunciamientos, breves pronunciamientos, porque en realidad respecto del tema se ha hablado muchísimo en la Corte Constitucional. Solamente hemos traído acá unos casos que nos parecieron bastante relevantes. Y la primera herramienta, solo vamos a mencionar tres, pueden haber muchísimos más, estos son los que se me ocurrieron a mí. La primera herramienta es que la educación es un derecho fundamental. Si uno coge la Constitución de nuestro país y revisa el título segundo, el capítulo primero, dice de los derechos fundamentales. Y ahí no se encuentra ni la educación ni la salud. Entonces en su momento se preguntaron, ¿y entonces es que la educación y la salud son derechos fundamentales? Pues eso hubo una discusión grande y dijeron que un derecho sea fundamental no implica que esté dentro de ese
capítulo y título que la Constitución lo prevé. Un derecho fundamental le corresponde al juez en cada caso determinarlo, si es o no un derecho fundamental. Y para que sepan si es o no un derecho fundamental, previo unos criterios. Primero, un derecho fundamental es aquel inherente a la persona. Inherente. Es decir, con el solo nacimiento, esa persona adquiere ese derecho. Es un derecho fundamental, es inalienable, es decir, que no se lo puede enajenar. Yo te vendo mi vida, no te puedo vender mi educación, ¿de acuerdo? No te puedo vender mi salud, es inalienable. Y tercero, el tercer criterio, en términos generales, es aquel que corresponde o es de la esencia del ser humano como un ser pensante, como un ser racional, como un ser ubicado dentro de la sociedad. Bajo esos criterios, entonces, se concluyó y existen múltiples pronunciamientos y ahora nadie puede negar, la educación es un derecho fundamental. En esta sentencia que mencionamos acá, la T-612 de 2006, se dijo: la educación es un elemento indispensable para el desarrollo humano, ya que puede ofrecer al individuo las bases que le permitan desempeñarse en el medio cultural que habita, recibir y racionalizar la información que existe a su alrededor y ampliar sus conocimientos. Es el factor de integración por excelencia, razón por la cual resulta imperativo su reconocimiento como derecho fundamental. En esta sentencia T-612 se examinaron un caso de unos estudiantes, lo veremos más adelante. Acá seguía esta diapositiva porque si bien existen los derechos fundamentales, pues es también criterio de cada juez establecer si se vulnera o no se vulnera un derecho fundamental, y depende de las circunstancias y de las características específicas del sujeto para determinar si un derecho fundamental se encuentra o no se encuentra vulnerado. Ejemplo: conocemos toda la situación de la salud en Colombia, ¿de acuerdo? Conocemos que existe un sistema de seguridad social en salud que funciona supremamente mal. Conocemos que existe un POS, y si una persona llega con unas afectaciones de la salud que no se encuentran incluidas dentro del POS, pues no se las atiende, ¿de acuerdo? Pensemos, por ejemplo, en el caso de la cirugía bariátrica, de una persona que padece de obesidad. En algún momento de la historia de nuestro país le decían a esa persona que como ese procedimiento de la cirugía bariátrica no estaba previsto dentro del POS, pues no se podía proteger, ¿de acuerdo? La Corte Constitucional dijo que sí y le ordenó, en ese caso, a la EPS a realizar la cirugía bariátrica a esta persona. ¿Por qué? Precisamente porque la realidad es de cada caso concreto y las circunstancias de cada persona dependen si se vulnera o no un derecho fundamental, ¿de acuerdo? Muy bien, teniendo en cuenta ese criterio, vamos ahora sí a entrar a analizar qué es lo que pasó en esa sentencia T-612 de 2006, donde se habló de la fundamentalidad del derecho a la educación. ¿Qué pasó en este caso? Es el caso del servicio educativo para la población desplazada y vulnerable que fue ofrecido por la Secretaría de Educación Departamental del Huila. Este caso pasó en el Huila. Se trataba de dos menores de edad que estaban en situación de pobreza, que tenían a 18 kilómetros, que vivían a 18 kilómetros de la cabecera municipal, y en la vereda donde ellos vivían no existía un colegio para ellos empezar a cursar la educación, la secundaria, ¿de acuerdo? No existía. Por lo tanto, les tocó, los padres, a raíz de que tenían una situación económica precaria, pues les tocó retirar a los hijos del servicio educativo.
del proceso de formación. En ese momento, la Secretaría Departamental del Huila expide o crea un programa para la población desplazada para efectos de brindarle educación a personas entre 15 y 22 años de edad. Personas entre 15 y 22 años de edad en jornadas de lunes a viernes o jornadas semipresenciales los fines de semana. Los padres de estos dos menores acuden a la Secretaría Departamental y precisamente acudieron para lograr inscribir a estos dos menores en ese nuevo proceso de formación que planteaba la Secretaría de Educación, y la Secretaría de Educación le dijo que no los iba a inscribir. ¿Por qué? Porque el programa estaba previsto para únicamente estudiantes entre 15 y 22 años de edad y que se encontraran en esa situación de vulnerables. Les negaron el servicio educativo en consecuencia. La Corte Constitucional toma este caso para revisión y concluye lo siguiente. El artículo 67, dice la Corte de la Constitución, impone al Estado el deber de ofrecer y garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pero además no pueden existir limitaciones discriminatorias que imposibiliten a las personas el acceso al conocimiento. También dijo, la edad como factor de clasificación de los sujetos activos en el proceso educativo puede tomarse como criterio de categorización del alumno en algunos de los niveles del sistema, pero no podrá servir para excluir o no permitir el acceso del estudiante. Si ello ocurre, se evidencia un trato discriminatorio, violando en consecuencia el derecho a la igualdad. Así entonces, con fundamento en esto que acabo de leer y principalmente en los fines esenciales que establece la Constitución respecto de la educación, le ordenó a la Secretaría Departamental del Huila inscribir a estos estudiantes en el programa de población desplazada y vulnerable. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se constituía como el único medio para efectos de que estos estudiantes puedan acceder al conocimiento. Les garantizó entonces el derecho a la educación y la Secretaría de Educación tuvo que inscribirlos en el servicio educativo. La conclusión de esta sentencia puede ser la siguiente: la interpretación literal de las normas no puede prestarse para dar un trato discriminatorio. ¿De acuerdo? Es necesario entonces, como estamos en un Estado social de derecho, interpretar todas las normas, incluso todas las actuaciones de las autoridades públicas y de todos nosotros, conforme con los fines de nuestra Constitución. Con fundamento en eso, paso a cuestionar sobre lo siguiente. El artículo 67 de la Constitución Política, en el inciso tercero, dice: la educación será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y comprenderá como mínimo 1 año de preescolar y 9 de educación básica. ¿Qué quiere decir eso? Les hago la pregunta: ¿será que un menor de 16 años no tiene acceso a la educación? ¿No es obligatoria? ¿El Estado tendrá que negarle porque lo dice la Constitución? Muy bien. La Constitución hace una interpretación. Ojo, esta es una norma constitucional, ¿de acuerdo? Es una norma constitucional. Incluso así fue interpretada por la Corte Constitucional. Y efectivamente, siendo un derecho a la educación y articulando
ese artículo 67, concordando, perdón, ese artículo 67 con el artículo 44 de la Constitución y un tratado internacional, dijo que la educación es un derecho fundamental para todos los menores de 18 años. ¿De acuerdo? Eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. No había lugar a discriminar a estas personas. En esta sentencia se presenta el siguiente caso. La institución educativa Artemio Mendoza Carvajal, esto ocurre en Nariño, en el departamento de Nariño, tenía la prestación del servicio educativo para preescolar en los niveles de prejardín, jardín y transición a los menores de 6 años. ¿De acuerdo? Ellos tenían el calendario B, entonces hacen las preinscripciones, hacen la publicidad de su programa. Existen niños que se inscriben y confían en poder cursar o poder iniciar su proceso de formación en esta institución educativa. Sin embargo, llegado el día, la institución decide no abrir los cursos porque no tenían los recursos financieros. Al ver que el departamento no le giró el dinero suficiente para poder cubrir esos cursos, pues no los abrió. ¿De acuerdo? No los abrió. Quedaron los niños con la expectativa. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo importante de este fallo? Dice la Corte Constitucional: la educación es un derecho fundamental de todos los menores de 18 años. 2. La edad es solo un criterio establecido por el constituyente para delimitar una cierta población objeto de un interés por parte del Estado. Y 3. Las edades fijadas en la norma no pueden tomarse como criterios excluyentes, sino inclusivos. ¿De acuerdo? 4. Los grados previstos en el inciso 3 de ese artículo constituyen el contenido mínimo del derecho que el Estado debe garantizar, y como se trata de un contenido mínimo, el Estado debe ampliarlo progresivamente, es decir, debe extender la cobertura a los demás niveles, incluso a la educación superior. Eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. Finalmente, la institución debe emprender acciones en conjunto con la entidad departamental para efectos de abrir el programa para estos estudiantes. Y le dijo expresamente en ese caso a la institución educativa: mire, si usted, el contenido es mínimo, de acuerdo a lo que establece en la Constitución, es lo mínimo, pero si usted amplía como autoridad administrativa, amplía la cobertura, pues debe respetar eso. Un retroceso en su actividad es inconstitucional. ¿De acuerdo? Es inconstitucional. Eso fue lo que dijo la Corte Constitucional en esa sentencia. Muy bien. El segundo aspecto que debe tenerse en cuenta para efectos de hablar de humanización del currículo desde la Constitución es que la Constitución garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. ¿Qué quiere decir eso? En primer término, es necesario separar dos derechos que se prevén en ese artículo: la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación, separarle de la libertad de cátedra. ¿De acuerdo? Los titulares son distintos. La libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación corresponde en términos generales a la comunidad, a las instituciones de enseñanza, a los profesores, a los investigadores, incluso a los estudiantes. Sin embargo, la libertad de cátedra solamente corresponde
a los docentes, aquellas personas que en su actividad se dedican a la docencia. En un primer momento se había pensado que la libertad de cátedra únicamente era aplicable a la educación superior y particularmente a aquellos cargos que eran de hora cátedra, ¿de acuerdo? Así lo tiene Alemania instituido en sus normas. Sin embargo, la interpretación más favorable, más correcta con la Constitución, es que la libertad de cátedra se debe aplicar en todos los niveles de educación que existen. Es para todos los docentes, independientemente del nivel en el que actúan, ¿de acuerdo? Todos los profesores, todos los docentes tienen libertad de cátedra. Para los efectos, traemos este caso de la sentencia T-092 de 1994. ¿Qué ocurrió? En este caso se trata de un estudiante que perdió el año, ¿de acuerdo? Un estudiante, el que impone la tutela era un estudiante que perdió el año. La impone contra la institución porque el profesor de inglés decidió realizar una prueba de la clase de inglés, prueba que resultaron todos perdiendo la materia y a todos les puso 1 el profesor. Todos los estudiantes fueron donde el rector y se quejaron, y entonces acordaron junto con el profesor en lo siguiente: como los reglamentos establecen que se debe sacar 3 notas, pues la última nota se iba a computar con la anterior, es decir, la última nota iba a valer por 2, así fue el caso, iba a valer por 2. Finalmente el estudiante se presenta a su prueba final, igualmente se tira el examen y perdió en consecuencia el año. A raíz de esto, el estudiante va y habla con el rector, intimidan al profesor, intimidan al rector, se roban los papeles de la rectoría donde estaban las cartas de las calificaciones y finalmente acuden a la acción de tutela para efectos de que el profesor cambie la nota. El rector le decía: yo no puedo cambiar la nota porque esas notas son sagradas. La Corte Constitucional toma este caso en revisión y lo que habla es de la libertad de cátedra que tienen los profesores, y lo que instó al estudiante era a esforzarse más para efectos de pasar sus materias. En este caso protegió la libertad de cátedra porque es el docente quien tiene la libertad de determinar libremente la forma en que consideran debe de desarrollarse la materia a su cargo y la forma en que realizan las evaluaciones. Es un derecho que tiene el docente, claro. Ese derecho que tiene el docente debe hacerlo en concurso pues con la institución educativa, ¿de acuerdo? Y como todo derecho pues tiene unas limitantes. No existen en Colombia derechos absolutos, incluso la vida no es absoluta. La Constitución nos dice el derecho a la vida es inviolable, pero nosotros podemos ver casos en que la vida, incluso la vida, es violable. Ejemplo muy facilito. Está en un caso un naufragio de un barco y está usted con otra persona, cogidos de un palo que quedó del barco. Usted perfectamente puede matar a esa persona y salvarse usted, y por ese solo hecho no le van a hacer un juicio de reproche penal. Es decir, entonces no existe en Colombia ningún derecho absoluto y existen limitaciones a todos los derechos, incluso para la libertad de cátedra, ¿de acuerdo? ¿Dónde están las limitaciones de la libertad de cátedra? Pues los principios y valores de la Constitución, el orden público, y como la educación está arreglada en básica estrictamente, pues la legalidad de la educación. Muy bien. En cuanto a la libertad de cátedra, también la Corte Constitucional se pronuncia en la sentencia T-440 de 1992
un caso donde la profesora fue objeto de destitución del escalafón nacional por efectos de tratar la educación sexual en su clase. ¿Qué ocurrió en este caso? Esta profesora ejercía su actividad como docente en una zona rural, ¿de acuerdo? En una zona rural. Y le dictaba clases a estudiantes de tercer año. Los estudiantes, por vivir en zona rural, pues vieron cómo una vaca tenía su ternero, ¿de acuerdo? Entonces le hicieron la pregunta a la profesora de qué era eso y por qué ocurría eso. Esta profesora lo que hizo fue enseñarles. Es de aclarar que en este caso algunos profesores, algunos directivos y algunos padres de familia no estaban de acuerdo con la forma en que esta profesora ejercía su actividad como docente. Entonces, la institución educativa, la Secretaría Departamental, lo que hacen es enviar denuncia penal por aberraciones sexuales en contra de esta señora. Le hacen una investigación disciplinaria. Finalmente la investigación penal no resultó porque pues no existe ningún delito. La investigación disciplinaria sí culminó con que la Junta Nacional la destituyó del escalafón. Pero para estos efectos pues vale la pena mencionar que el abogado que sustanciaba este caso se valió de un testimonio de un menor y dijo este menor. La profesora nos estaba enseñando que los hombres tienen un palito y las mujeres un huequito. ¿De acuerdo? Que las mujeres tienen un derrame cerebral y por lo tanto se manchan. Que las mujeres tienen algo debajo de las axilas que les permite alimentar a sus hijos. Y así una serie de hechos que los narra ese niño en el documento, de los cuales se apropia de la institución investigadora y por lo tanto dice que hay una aberración de esta profesora y por lo tanto la destituyeron. La versión de la profesora era la primera que comenté, que solamente estaba indicándoles a los estudiantes qué era lo que ocurría en el reino animal. ¿De acuerdo? En este caso, la señora, la docente, lo que hace es solicitar la tutela. Ella solicitó la tutela por el derecho al trabajo. Finalmente, la Corte Constitucional se pronuncia al respecto de la libertad de cátedra que tienen, pero sí le hace un llamado de atención a la profesora respecto de las circunstancias en que puede y debe dictar pues sus clases, ¿de acuerdo? Debe ser en el contexto de las necesidades del menor, ¿de acuerdo? La profesora fue regresada al escalafón finalmente a raíz de esta tutela, con el llamado de atención que le hace la Corte. Bien, dice en esa sentencia: la educación no es meramente el proceso de impartir conocimientos, por el contrario, ella incluye la necesidad de hacer del niño un miembro responsable de la sociedad. El comportamiento sexual es parte esencial de la conducta humana general, del cual depende el armonioso desarrollo de la personalidad y por esta vía la convivencia pacífica y feliz de la sociedad. ¿De acuerdo? En otro fallo de tutela, dijo la Corte que la tarea educativa debe partir del supuesto de su finalidad netamente humana, en cuanto al objetivo primordial de la educación es la formación de la persona. La misión y deber de los educadores, conforme a la Constitución, es la de formar a la persona en los principios, valores y reglas de la vida que garanticen las condiciones propicias para su desenvolvimiento posterior en la sociedad. Es decir, no se trata entonces de impartir meramente conocimientos. La educación no termina ahí. Hay que ver a ese estudiante como una persona que se va a desempeñar posteriormente en la sociedad y de acuerdo a los principios y valores que apropie dentro de su formación,
pues asimismo se va a comportar en la sociedad, ¿de acuerdo? Asimismo, esto también es viejo, de vieja data, y también lo decía Aristóteles. La formulación del estudiante en el contexto de la sociedad. Se debe formar ciudadanos responsables, personas responsables que vivan dentro de esta sociedad actual. Ese es el papel entonces de los educadores según la Constitución, ¿de acuerdo? Finalmente, la función social de la educación. Insistimos, y de la mano de lo anterior, independientemente de la función que cumplan, de los resultados positivos o negativos, todo eso repercute necesariamente, la formación a un niño repercute necesariamente en su comportamiento de la sociedad. En consecuencia, de los principios y valores que profese y practique dependen en gran medida del comportamiento del individuo en el medio social, ¿de acuerdo? El cual se traduce a la vez en la forma de vida de la sociedad entera. Ese es entonces el contexto constitucional de la educación, hablando en un sentido humanizante. El reto para todos nosotros, incluso para mí, es tomar al individuo en las distintas dimensiones del ser humano e impartir formación con la mira puesta en el posterior inserción de aquel en el seno de la sociedad, sin dejar a un lado que una característica de la educación es la adaptabilidad, es decir, que hay que tener en cuenta siempre las condiciones de cada persona para efectos de brindarle una formación. Ese es entonces, y otro adicional como conclusión de esta ponencia que me ha costado trabajo. La conclusión es la siguiente: si bien existen normas dentro de nuestro Estado, nuestro sistema educativo, esas normas deben interpretarse conforme con la Constitución, ¿de acuerdo? Hay que ver los fines esenciales que tiene la educación y hay que ver los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de las temáticas que nosotros como actores del proceso educativo vamos a aplicar. Siempre ver el sentido de la Constitución. Sí, entiendo, a veces las actuaciones del Ministerio de Educación son bastante rígidas, incluso en el caso de los niños, en el caso de la institución educativa de Nariño, donde se le dijo a los estudiantes menores de 6 años que no podían ingresar, la posición del ministerio fue una posición rígida y dijo, pero yo no puedo abrir, no es posible abrir, ampliar la cobertura, porque la Constitución únicamente me obliga a un año de preescolar, que corresponde a los 5 años de edad, y los 9 de educación básica. Esa era la posición y era la política del ministerio en ese momento, en el 2006. A raíz de este fallo de la Corte, pues habría que cambiar la postura del Ministerio de Educación conforme a la teleología, a los valores axiológicos y a la finalidad de nuestra Constitución. Esa es entonces mi reflexión. Les agradezco mucho su atención. No sé si ustedes quieran dialogar conmigo ahí respecto a eso. Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lozada. Primero, quiero felicitar un acercamiento que es importante desde la Constitución y desde la sentencia de la Corte hacia lo de la humanización del público. Sin
embargo, me parece pertinente formular el siguiente cuestionamiento. El derecho, lógicamente, para los abogados resulta fácil la comprensión desde lo legal y desde lo constitucional, lo que debe darse a nivel de sociedad. Pero desde el ejercicio de la educación, desde la materialización de la misma, ¿no sería bueno pensar entonces que en todos los niveles debiéramos pensar que quienes hacen parte de la comunidad educativa, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, debiéramos tener formaciones, o sea, estar dentro de la currícula, el estudio específico de por qué la educación es un derecho fundamental? Gracias. Muchas gracias, profe Mauricio, y pues la verdad, completamente de acuerdo. La Constitución dice, y la Ley 30 de Educación Superior dice, que la Constitución debe ser una materia obligatoria que debe impartirse en los programas de educación superior. Pues sería importante, ¿no es cierto?, conocer estas temáticas dentro de los programas que se plantean no solo en educación superior, sino también en educación básica. Completamente de acuerdo con usted, y digamos, por eso me siento bastante honrado de haber participado con ustedes y venir a plantear nosotros acá una pequeña reflexión que nosotros tuvimos para efectos de plantear esta ponencia, que me parece un tema bastante atractivo. Yo no soy un abogado pues que tenga la trayectoria, simplemente soy bastante curioso y por eso me meto en estos temas. Si ustedes ven mi especialización es en ciencias penales, no tengo nada que ver con los litigios, pero me gustan mucho estos temas de humanización. Trabajé en el Ministerio de Educación a lo largo de 6 años y ahí yo construí país un poquito. Ahora acepté esta invitación porque me gusta construir país y por eso quería brindarles a ustedes lo que yo aprendí, o este conocimiento que he aprendido. Yo creo que entonces, como ustedes son los futuros directivos de las instituciones, ustedes están dentro del medio específico, pues me alegra mucho y me honra mucho lo que usted me comenta, porque ustedes tienen que empezar a replicar que nosotros o esta idea que nosotros hemos venido a plantear. Sin embargo, insisto, y debería ser una reflexión a nivel de las instituciones de educación superior para efectos de que en la temática que se trata de cada uno de los temas se aborde el estudio de la Constitución. Nosotros en la Institución Universitaria Colegios de Colombia, yo soy profesor de Derecho Constitucional y le dicto el Derecho Constitucional a odontólogos, ¿de acuerdo? Eso es bastante complicado porque ellos ven esta materia como un relleno y entonces imagínense las cosas que yo tengo que hacer para llamar la atención de los odontólogos respecto de una materia que ellos es relleno. Sin embargo, he logrado, lo que hago al final de mis clases es saquen una hoja, no pongan su nombre y me escriben qué les pareció la clase, y finalmente pues yo no les voy a tratar los temas que a ellos no les interesa, pero sí les toco temas fundamentales que les sirven para su vida profesional. Entonces yo llevo noticias y siempre las relaciono con nuestra Constitución. Ojalá los profesores también, o incluso todos los programas tengan y cumplan la Constitución en el sentido de impartir la Constitución política dentro de sus programas académicos de educación superior.